Y hoy nos acompaña, no sé si alguien quiere presentar, ¿cómo hacemos? Ya la tenemos aquí a la licenciada en fonoaudiología. Joana Sánchez. Sí, Le damos la hola, bienvenida. Joana, buen día. Buen día. Bueno, le tocó venir en el aniversario, así que Sí, de 10. Claro, Estoy de de 10. festejo. O sea, aproveche. trajo Se va a quedar para los festejos. ¿Trajo regalo, Joana? Ay, no. Ah. Me lo dejé en el auto. Ah, Muy bien, muy Luego bien. lo busco. Bien, nos acercamos. Eso, muy bien, gracias, Joana. Así que ha quedado en el auto. ¿Y dónde está el auto? ¿Cuánto demora hasta el auto? Basta de ser pedigüeño. Sí, basta. Controlemos, por favor, este Menos mal este impulso. bello no hablé. Es cierto, Si es no, cierto. después Me he quedo- contagiado. Ah, Me arrepiento de no haber aprovechado y participar de los premios. Pero lo puede todavía hacer. no. Sí, lo Tiempo puede hasta hacer. las 10:30. Bueno. Claro. O Bueno, sea, en un ratito Pero vamos a Sí, terminar sí, en nota a las 11 nosotros. Sí. Sí, a las 10:31 se lo vamos a hacer a alguna propósito. pausa participo. en Bueno. la primera pausa está la También procesión saludamos a los la- consejeros que ya han venido Sí, a visitarnos sí. ahí mañana, y así que Bien. Ya vamos a hablar con ellos también, así No, que ¿en serio? están- No. Sí. Lo vamos sí, a atacar ahí, cuidado, Muy Bien. bien. Tenemos ya la profesional en nuestra mesa, tenemos el tema ya que Instalado, ¿sí? instalado en este mes de la niñez, dejo de jugar, y vamos a comenzar a charlar un tema especial que es la motricidad. Cómo los niños pequeñitos, cómo detectamos algún problema, cuáles son los estudios que se hacen desde que nacen, Bien. teniendo en cuenta estos Bien. o posibles problemas. Bien, sí, empezar a hablar un poquito de lo que es la intervención temprana, ¿sí? Y poder pensar un poco por ahí cuáles son las cosas que tenemos que observar en nuestros niños. Y, Joana, al micrófono. disculpe. Qué cosas tenemos que observar en nuestros niños, en qué cosas tenemos que estar atentos, para saber también cuándo consultar, a quién consultar puntualmente. Bueno, yo soy fonoaudióloga y por ahí es más específico del área del lenguaje, ¿sí? Pero del lenguaje y de la comunicación, ¿sí? Y bueno, los primeros años de vida, en todo lo que es cuando son chiquitos, sabemos perfectamente que en los primeros meses de vida aparecen todo lo que son lo gestual, las miradas, todo lo que son las primeras vocalizaciones. Durante el primer año de vida aparecen las primeras palabras, aparece todo lo que es el gateo, el sentarse independientemente. Entonces, sabemos que hay sabemos que todos los niños tienen su tiempo, ¿sí? Su tiempo para su desarrollo. Pero también es saber que tampoco es esperar hasta que pasen los años para lograr determinadas cosas, porque muchas veces se pierde tiempo. Y es importante hablar de intervención temprana, porque la intervención temprana cambia pronósticos, ¿sí? Entonces, cuanto más temprano podamos identificar algunas dificultades, tanto ya sea en lo motriz o en el lenguaje, mejor va a ser el desarrollo si se estimula a tiempo, ¿sí? En lo que es el lenguaje, que lo primero que empezamos a escuchar de los bebés es o el balbuceo, Exacto. o después algunas sílabas, el ma o el ta, que son Exactamente. siempre las primeras que se escuchan. Claro, aparecen cerca del año. Claro. Cerca del año aparece todo lo que es el balbuceo, algunas sílabas puntualmente. Pero quiero aclarar esto que es tan importante porque todos hablan del lenguaje, la aparición del lenguaje y de la palabra. Pero también hay precursores del lenguaje. Hay cosas que tienen que pasar antes para que el lenguaje oral, verbal, se desarrolle, ¿sí? Y que si esas bases no están, después podemos tener algunas dificultades Bien. en el lenguaje. Por eso hablo de comunicación. La comunicación no solo es lenguaje verbal. La comunicación es lo gestual, Sí. la mirada, la interacción. Cuando son muy chiquitos, a lo mejor ellos hacen un sonido, el adulto responde y vuelve a responder Claro. con son. Todo eso es comunicación. Y todas estas cosas son las bases para que después el lenguaje verbal, que todo el Se mundo dé. espera la primera palabra, para que eso se desarrolle después, ¿sí? Por eso es importante ir conociendo todas estas cuestiones que tienen que pasar antes de que aparezca la palabra. Y cerca del año aparecen las primeras sílabas, las primeras palabras, mamá, papá, pan, agua, lo más necesario, leche, ¿sí? Y bueno, ya después, más cerca de los 2 años, ya aparece una palabra más clara, aparece ya 2 palabras, ¿sí? Para una frase, mamá pan, papá auto. Entonces ahí ya se va desarrollando un poco más el lenguaje. Ya cerca de los 2 años ya se espera que el niño pueda estar reproduciendo cerca de 20 palabras o más, 50 palabras, perdón.
Y ya después de los 2 a los 3, se espera que el lenguaje sea muy parecido al de un adulto, ¿sí? Que puedan mantener la interacción de un ida y vuelta, digo algo, espero que me respondan. Esto del saludo, utilizar lo gestual, el saludo, tiro un beso, hago caras. Entonces son todos hitos del desarrollo que uno tiene que estar atento. Y si hay cuestiones que no aparecen, por ejemplo, en mi experiencia, en mi tiempo de trabajo, he recibido familias con quizás niños de 4 años que no tienen desarrollado el lenguaje. Y lo esperado para esa edad es que el lenguaje sea como el de un adulto, ¿sí? Tenga un amplio vocabulario, ¿sí? No el mismo vocabulario que un adulto, pero sí un amplio vocabulario. Entonces, esperar hasta los 4 y es perder un poco de tiempo. No es que es tarde, no es que es tarde. Joana, ¿por qué piensas que eso se da? O sea, uno por ahí a los niños lo va llevando al pediatra cuando es chiquito en el primer año todos los meses, después el segundo año cada 2 meses y así va progresivamente. Vas al pediatra, pero es necesario también no solamente ir al pediatra, sino también asistir a fonoaudiología, porque por ahí el pediatra eso no lo ve al no estar en la diaria. Mira, esto ocurre por varias razones. Vos me preguntaste el por qué ocurre esto de capaz que llegan bastante tarde. Por varias razones. He tenido experiencias en donde un pediatra deriva. Hay otras experiencias en donde un pediatra dice, no, es vago, espera hasta los 5 años más o menos, que capaz que a ella ya se larga, ¿sí? Y ya cuando hay retraso en el desarrollo del lenguaje en edades más tempranas, ya se puede pensar de que hay riesgo de que más adelante haya dificultades, ¿sí? En el lenguaje y quizás también cuando uno ya empieza a pensar en la lectoescritura a los 6 años, ¿sí? Entonces hay algunos que es esto de que espere un poco más, es un poquito vago. Y no, entonces saber esta información de las cosas que se van desarrollando en el niño por cada edad, lleva a que puedan hacer la consulta con un pediatra y con una fono también, ¿sí? Mayormente al consultorio o mayormente los pediatras derivan a una fono primero, ¿sí? En mi experiencia he podido observar eso, en que no dice bien articulado a la fono, ¿sí? Y a veces también están asociados problemas motrices que son asociados o que puede trabajar mejor quizás una psicomotricista o una fisioterapeuta, pero lo primero que se detecta es el lenguaje, ¿sí? Y lo ideal sería, como dije antes, en edades más tempranas, pero hay veces y más con esto de la pandemia, o sea, la pandemia también ha sumado a esto, a que 2 años, 1 año y medio, casi 2, encerrados y bueno, y eso ha ido afectando también, porque hasta a la familia le cuesta identificar muchas veces las dificultades. Claro. Porque se acostumbra y entiende lo que dice. Y por ahí es el afuera que cuando no sé qué dijo. Entonces, la pandemia ha sumado a esto. Sí. Está bueno. Ay, perdón. Sí, una consulta puntual, ¿no es cierto?, en esto del desarrollo del lenguaje a temprana edad. Ahora las tecnologías sí lo tienen al alcance ahí nomás todos los chicos y desde temprana edad, cada vez desde más chicos, y ven todo lo que es los dibujitos en lenguaje neutro y esas demás cosas. Eso ayuda al desarrollo, o sea, adquiere el lenguaje más rápido el niño, el bebé, o dificulta un poco al no interactuar con el medio, el entorno. Mira, yo y una compañera hicimos un trabajo de investigación en el año 2019-2020, así que fue mitad normalidad, mitad pandemia. Hicimos un trabajo de investigación sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en edades tempranas de 1 a 3 años. Fue la investigación que hicimos. Y como resultado pudimos observar que realmente hay un impacto en el lenguaje, ¿sí? Y tiene que ver el impacto, no es que las tecnologías sean malas, no que la pantalla o lo que los chicos puedan llegar a... Bueno, sí, hay contenido que uno tiene y el adulto es el que es el responsable de controlar qué contenido, ¿no? Pero no es que en sí son malas. Lo que es malo es el mal uso y el abuso de las pantallas en estas edades. En los primeros años de vida es cuando hay mayor desarrollo neuronal, de redes neuronales, donde más se desarrolla el aprendizaje. Por eso siempre se dice que los niños son esponjas.
Y bueno, son esponjas puntualmente en estos primeros años de vida. Ellos aprenden todo observando, imitando, ¿sí? Y nosotros desarrollamos el lenguaje porque el lenguaje es algo innato, ¿sí? Es un componente neurobiológico innato que traemos los humanos, y sumado al contacto con el medio es lo que ayuda a desarrollar el lenguaje. Como decís, la interacción con un otro es lo que potencia el desarrollo del lenguaje. Y el estar tan expuestos a las pantallas y por tiempo totalmente desmedido, realmente por medio de esta investigación pudimos observar que hay un impacto. Y no solamente en el lenguaje. Hemos podido investigar y leer sobre varias investigaciones hechas en otros países y acá en Argentina, en donde hablan del impacto en el sueño, ¿sí? Hay muchos niños que se van a dormir con el teléfono en la mano, ¿sí? Y están hasta altas horas y a veces no pueden conciliar el sueño, a veces el sueño no es reparador, no es el que debería ser, problemas en la alimentación, de sedentarismo, problemas emocionales, conductuales, de irritabilidad. Hay muchos efectos que puede producir el mal uso y el abuso de las tecnologías, ¿sí? Claro. Vamos a seguir charlando con Joana Sánchez, la licenciada. La dejamos respirar. Sí, la dejamos respirar. Pero volvamos a la mesa, seguimos charlando en este mes de la niñez, en este día de cumpleaños del Soltate, con una profesional que nos está ilustrando y ayudando y sacando dudas de cómo es este primer desarrollo motor en lo que es el habla, la audición, bueno, más que todo el habla, en los niños pequeñitos. Sí. Ya que empecé a hablar, aprovecho y hago una consulta. Ahí hablamos que la pandemia ya seguía de largo, pero así no me olvido. Cabecea, tira el penal. Claro, sí, todo, obviamente. Nosotros podemos todo. Modestia participa nomás. Las mujeres podemos todo, hacer de todo. No. Esto de que la pandemia no colaboró un poco en el desarrollo quizás del habla, porque los padres siempre entienden lo que los niños quieren decir. Claro. Y en el caso de que no haya ningún otro problema extra en el que dificulte el desarrollo verbal, los padres tienen que hacer que el niño diga la palabra correcta, o sea, no seguir apañando esto de que balbucean algo y ya saben lo que es, si ya estamos más o menos en los 2, 3 años. Lo ideal como sugerencia es esto de ir corrigiendo. Es darle el modelo correcto, claro. ¿sí? Porque a veces nos acostumbramos a hablar como ellos, a decirle, no sé, al auto le dice brum brum, bueno, claro. Vamos en el brum brum. Entonces lo ideal es decir el modelo correcto y muchas veces el corregir, también hay que tener cuidado del corregir, porque si corregimos 25 millones de veces, el niño se puede enojar, se puede frustrar y toda la cuestión. Entonces yo suelo recomendar que 2 o 3 veces hacer imitar, si el niño está dispuesto, y listo. En otro momento saldrá de nuevo la palabra, la tomaremos de nuevo y la practicaremos de nuevo. Pero es el adulto, es el modelo. Claro. El niño aprende por imitación, por observación. Entonces es el adulto el que tiene que darle el modelo correcto. Así que como sugerencia es eso. ¿Sí? Es cierto. Es Tenemos cierto de que los varones, los nenes hablan un poquito después, son más tranquilos que las nenas, ¿o es un mito eso? Y es más un mito, ¿sí? Es más un mito, sí. Menos mal. No, bueno, en ese caso yo doy fe por mi sobrino, que tenía ya 2 años y decía muchas palabras. Exactamente. Más que la misma familia hablaba. Claro, salió la tía. Tiene la genética. ¿No? Eso también está comprobado. Sí, tiene que ver con la estimulación. Si claro, hablan mucho, va a hablar mucho. Claro. Tiene que ver también mucho. Sí. Solucionado. Pregunta, desvirtuó, Darío. Vive Eso digo siempre. No, ¿cómo se hace desde la fonoaudiología por ahí con el autismo? Y cómo, en esa diferencia que por ahí a lo mejor el chiquito no habla y también hacen un estudio más allá de neurológico o cómo lo miden ustedes a eso. Sí, hay más test estandarizados, también se tiene que ver con la observación, ¿no? Y bueno, hay factores de riesgo o cuestiones o indicadores que uno puede ir observando y que se pueden observar desde muy temprana edad.
¿sí? Desde antes del año se pueden ir observando algunas cuestiones que pueden ser para tener cuidado o para consultar, digamos, ¿sí? Esto que tiene que ver con la mirada, esto que tiene que ver con responder al nombre. En el autismo por ahí hay más, se caracteriza por algunas dificultades en la socialización, en la comunicación. Entonces, es ahí donde se pueden observar algunas características. Entonces, lo importante es comunicar que cuando se observen determinadas características que estén fuera del desarrollo típico, digamos, neurotípico, consultar a un pediatra, consultar a una fono, consultar a una psicopedagoga, a una psicomotricista, pero consultar. La medicina de estos tiempos nos permite que la fonoaudióloga tenga mayor protagónico, ¿no? Desde hace una veintena de años no existía esta posibilidad y había niños con diagnósticos mucho más claros, más complejos y la medicina no lo detectaba. En estos tiempos nos posibilita justamente esta intervención temprana y esta sana docencia de decir no esperar hasta el tiempo pedagógico para recién darnos cuenta de que el niño no está pudiendo hablar. O sea que lo importante es la comunicación gestual. O sea, empezar a observar eso. Sí, en los primeros años de vida es todo lo gestual, el señalar, ¿sí? Que cuando esas cosas no aparecen, esto que decía de lo gestual, chau con la mano, hola, tirar un beso, o imitar gestos, expresiones faciales, son todas cosas importantes que aparecen en el primer año de vida. Claro. Entonces, es saber que son cosas para estimular. Si tenemos a un chiquitín en la familia, en la casa, hijos, estimular estas cosas. Y si vemos que cuesta, que no aparece, que hay dificultades, que no aparecen las primeras palabras, que no me mira, bueno, consultar. Es muy importante consultar. Y lo dijiste al principio, con otra terminología, pero cada caso es único, ¿no? Aún en una misma familia, el hijo mayor no tiene por qué parecerse al menor, porque por ahí uno empieza a comparar y el que tiene al lado, el que va a la misma salita, que se habla todo, no preocuparnos, ¿no? Saber que es nuestro niño o el niño es único. Exactamente. Y volviendo un poco al tema de la tecnología, por sobre todas las cosas informar que el niño en estas primeras edades tiene un cerebro inmaduro, ¿sí? Y ellos no saben cuál es el uso correcto de una pantalla. Ellos están aprendiendo, ¿sí? Ellos están observando todo y tomando todo. Entonces, es el adulto el que tiene que enseñar, el que tiene que mostrar cuál es un buen uso, digamos. Según la Asociación Americana de Pediatría y muchos neuropsicólogos y especialistas, hablan y recomiendan, y desde mi experiencia también lo sugiero, que es preferible que ningún niño hasta los 2 años esté expuesto a pantallas, ni a celulares, ni a tablets. Es difícil. Sí. Hay muchos que cuando a veces me piden mi opinión de tiempo. Claro, porque el nuevo muchas sonajero. veces porque en este tiempo la pantalla es un chupete virtual. Claro. Entonces te lo pongo y te quedas quieto, te lo pongo y te quedas ahí. El silenciador. Exactamente, sí, es para que esté tranquilo, pero el que esté ese momento en que él está tranquilo y capaz que está más de 1 hora en la pantalla, el niño no interaccionó, no habló, no miró, no hubo intercambio, y es ahí donde se desarrolla la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Entonces, aparte, a los adultos nos pasa que uno dice, bueno, me pongo un ratito a ver las redes, 2 minutitos como para chusmear. Te levantaste la cabeza y pasaron 45 minutos, 1 hora, y vos decís, ¿qué pasó? Y bueno, ¿y cuánto más pasa con los niños? Con los niños pasa, y ellos no tienen la capacidad de poder controlar eso y poder medir eso, y ni siquiera obviamente saben cuál es el riesgo. Entonces es responsabilidad de los adultos saber sobre esto y poder cuidarlos y poder potenciar en ellos las cosas que sí suman a su aprendizaje y a su desarrollo. ¿Qué es esto? El jugar, salir al aire libre, el contacto con otros niños. Mientras se juega, se aprende a pelear, a solucionar el problema, a esperar, a compartir. Se aprende con el otro, en el contacto con el otro, y desde lo conductual, desde lo emocional, desde resolver problemas, como dije recién.
Eso se aprende en el contacto con el otro. Y esto del lenguaje, el poder tener contacto con otros niños que ya tienen el lenguaje verbal más desarrollado, también les colabora a los que todavía no. Eso sí, también sí colabora. Como también creo que todos hemos podido observar en algún momento que por ahí cuando un chiquitín, 1 año, tiene un hermanito de 2, de 3 años, él sigue a ese, lo sigue en todo, entonces imita más. Sigue, porque es el referente, digamos, o un referente también más cercano como los padres. Entonces, sí, suele ser muy positivo y aportar a su desarrollo. Y más si hay alguna dificultad en el lenguaje. Exactamente, tiene un modelo de articulación correcta, digamos, entonces, para imitarlo. Perfecto. Sí. Clarísimo, la verdad. Qué lindas charlas que nos traen estos micros de salud en el Soltate, ¿no? Donde estamos libres de consultorio y en este caso la licenciada Joana Sánchez se ha llegado por acá. Joana, estamos en el mes de la niñez, así que... ¿Y vos sos re jovencita? ¿Recuerdos del Día del Niño? A ver qué recuerdo. Y muchos eventos acá en el pueblo que se han hecho, sí, o ir a Córdoba, en eventos que se hacen en la ciudad, sí, los regalos, obviamente, esperando, eligiendo. Y vos sos la más chiquita, así que yo soy seguís la más chica esperando. de la familia. Siempre sos la niña eterna ahí. Exactamente, la que siempre me han comprado de todo, me han llevado a todos lados, al cine, a todos lados, así que... He recibido más, creo. Que no es por lo que dicen. Que no estén escuchando los hermanos. Porque... No es por lo que dicen los hermanos. Claro, porque es por lo que dicen los hermanos. La contadora lleva bien de cuenta, dice. ella creo que es la que más me ha dicho. Culpa tuya. No, le manda saludos a Noé. Sí, gracias, Joana. Chicos, ¿queda algo más, perdón, para preguntar? No, ha sido completísimo. ¿Minutos para el sorteo nomás? Sí. ¿Te anotaste o anoté. Bien. Muy bien. Téngalo en cuenta. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hermoso programa, los últimos...